A ruta náutica Rías Baixas Camiño de Santiago Ría de Muros e Noia finalizou en Compostela. As 40 embarcacións participantes amarraron en Portosín e logo cubriron a etapa final a pé. O pasado luns arrancou a sexta ruta náutica Rías Baixas Camiño de Santiago Ría Muros e Noia e os peregrinos remataron o percorrido completo o sábado. A travesía iniciouse en Baiona e conectouse coas illas Cíes, Combarro, as illas Ons, Porto Novo, a Ría de Arousa, Muros, a Illa da Creva, Portosín e Santiago de Compostela. Os primeiros días foron de navegación ata chegar a Portosín, onde atracaron no náutico local. Ali celebrouse unha cea oficial de despedida ás tripulacións. Todos los que navegamos sabemos que las condiciones de nordeste, cuando se ponen así en Galicia, pues la costa atlántica se pone complicada. Sé que es un esfuerzo llegar hasta aquí, pues eso, que habéis cruzado por Rubedo, pero sí es cierto que también que con la dirección de Roy y con la ayuda de todos los profesionales que os han ido, bueno, pues un poco amparando, todo es más sencillo. Espero que en todo caso hayáis sacado vosotros y vuestras familias pues de la experiencia enseñanzas muy positivas y, bueno, y que de alguna forma haya valido para que la flota del sur pues pierda un poco el miedo a visitarnos, a visitar esta maravillosa ría y este camino de la ría de Muros y Noia con recalada en nuestro club náutico. Esta é a sexta edición desta ruta que ano a ano vai medrando, alcanzando as 40 embarcacións participantes. Yo creo que es una ruta pues de una belleza difícil de igualar. Me parece pues una apuesta absolutamente ganadora, surcar las Rías Baixas, pasando por el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y además unirlo a la cultura y a la espiritualidad de un Camino de Santiago pues que está empezando a surgir, como es el Camino de la Ría de Muros y Noia. Entonces yo creo que es algo pues fantástico, que gracias a vosotros que lo hacéis posible pues, haciendo la ruta y navegando en ella, cada año va subiendo un escalón. Y por parte de nuestro club, pues nada más, repito y reitero, agradeceros el esfuerzo. Es un placer, hemos alcanzado no todos los días difíciles, pero me gustó veros navegar. O sea, cada día os veo navegar mejor, os veo más sueltos y un poco el espíritu pues de este evento es conocer puertos, marinas, sitios diferentes de fondeo, conocernos entre nosotros, nuevos amigos, nuevos compañeros, y creo que es algo que lo conseguimos año tras año. O sábado continuou a marcha, pero a pé, para completar o obxectivo xacobeo da ruta. Tras certificar e selar máis de 100 millas náuticas nos distintos portos deportivos das Rías Baixas, as tripulacións chegaron a Santiago de Compostela. Primeiro trasladáronse a Bertamiráns e dende alí percorreron os últimos 12 km obrigatorios de camiñada para entrar na Praza do Obradoiro. Os camiñantes recibiron a súa credencial selada a Compostela logo de completar o percorrido.